La pérdida del United States Ship Arizona durante el ataque japonés en Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941 es quizás el elemento más famoso y conocido de ese incidente en particular, y no es, como a veces se piensa, representado por esta fotografía. Esto es, de hecho, el United States Ship Show explotando en un dique seco flotante. La explosión de Arizona, sin embargo, fue capturada en película, aunque la película en sí es algo breve y parece contener al menos 2 brechas en su grabación, pero exactamente lo que le sucedió a Arizona ha sido objeto de cierta discusión tanto durante como después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, obviamente, lo que le sucedió en términos más generales, la explosión de las revistas Ford es un poco obvio, pero ¿cómo sucedió eso y qué otro daño podría haber sufrido el barco antes de que eso sucediera? Es algo que, hasta cierto punto, todavía se discute de un lado a otro. No es un tema tan polémico como la destrucción del Her Majesty's Ship Hood, pero de todos modos me han pedido que lo examine, así que lo haré ahora. Durante la década siguiente a su pérdida, la Marina de los Estados Unidos miró al menos 3 veces cómo había sucedido esto, y esto, más varios informes de daños, una serie de correspondencias y los 7 segundos o más de la película en sí, han formado la base del análisis de la mayoría de los historiadores de lo que podría haberle sucedido realmente a Arizona, y ese es el proceso más o menos similar a lo que seguirá hoy. En las secuelas directas de Pearl Harbor, los trabajos de salvamento en Arizona no se consideraron una prioridad por razones bastante obvias en comparación con barcos como el California, el Nevada o la liberación de barcos como el Maryland. Sin embargo, se realizó un poco de trabajo de salvamento, se retiraron varias armas y una cantidad significativa de municiones, especialmente proyectiles de 14 pulgadas, también se retiraron en los primeros meses de Ahora tiene que ser. Se debe enfatizar que nadie en ningún momento tuvo la idea de volver a poner en servicio a Arizona. Era bastante obvio para cualquiera que estuviera prestando la más mínima atención al final del 7 de diciembre que Arizona nunca volvería a navegar. Sin embargo, a mediados de marzo de 1942, todavía se estaban considerando 2 opciones generales. En primer lugar, construir un dique alrededor del buque de una manera similar a lo que se había hecho para el United States Ship West Virginia, o en ese momento lo que se planeaba hacer para el United States Ship West Virginia, y esto les permitiría cortar y desguazar la parte delantera del buque, es decir, la parte que había recibido la mayor parte de la explosión. Pero luego todo aproximadamente después del puente que estaba en un estado ligeramente mejor. En teoría, podría ser parcheado, flotado y remolcado para un desguace más fácil. La otra opción era dejar el Arizona en su lugar, rescatar lo que se pudiera para reutilizarlo en otros barcos y, de lo contrario, dejarla donde yacía. Obviamente, se tomó el último camino, y esto se debió en gran medida a que el almirante Nimitz concluyó que cualquier trabajo para reflotar Oklahoma, Utah o Arizona costaría una enorme cantidad de dinero y recursos, siendo de poco beneficio para la Marina estadounidense. Como resultó, ni Utah ni Arizona serían reflotados, aunque eventualmente se reflotaría a Oklahoma. Dicho esto, en respuesta a la misma recomendación a mediados de marzo, la Oficina de Barcos, digamos que probablemente contienen a algunos de los mayores optimistas del planeta en ese punto, porque tu respuesta se lee así. En el caso de Arizona, esta oficina considera que la decisión final sobre su disposición no debería tomarse ahora. Se recomienda investigar más las condiciones actuales en la embarcación. La explosión de la revista causó grandes daños, pero solo hubo un impacto de torpedo y varios de bombas. La explosión de la revista dañó gravemente las obras superiores frente a la tubería de humo, pero el alcance real y la naturaleza del daño en términos de resistencia estructural del barco no están claros. La experiencia ha demostrado que reacondicionar un barco muy dañado es mucho más fácil después de atracarlo y despejar los escombros de lo que parece posible durante las operaciones de salvamento. Ahora, mientras reconocieron que era posible que se pudieran abandonar cualquier pensamiento de salvamento, creo que ese párrafo deja claro que alguien que escribió eso probablemente no había ido a Pearl Harbor y había echado un vistazo al barco en primer lugar porque, como puedes ver, eran una voz solitaria en el desierto, sugiriendo que tal vez, solo tal vez, Arizona no estuviera en tan mal estado y pudiera ser reacondicionado, es decir,
readaptado para su uso nuevamente en servicio. ¿Sabes? A pesar de que, como reconocieron, la revista Ford había explotado, ahora este debate en particular. Durante 1942 se extendió de un extremo a otro. Para julio, todos en el lugar decían que no había posibilidad de realizar un trabajo de rescate de valor significativo, más allá de lo que ya se había hecho con respecto a las torretas de armas, y para finales de 1942, todos habían aceptado que este iba a ser prácticamente el caso. Hubo una buena cantidad de consideración, después de eso, sobre cómo desguazar el barco en su lugar, o posiblemente flotando la sección de popa y argumentos de esta naturaleza, incluyendo una propuesta extraña para reflotar parte o todo el barco y usarlo como un banco de pruebas de torpedos, continuó hasta 1943, hasta que finalmente hacia la última parte, 43, todo se detuvo y Arizona se dejó en un estado lo suficientemente cercano al que se ve hoy, pero las conversaciones sobre qué hacer exactamente con el naufragio se llevaban a cabo de manera algo separada al análisis de cómo el barco había terminado siendo ese naufragio. El primer intento de resolver todo esto se presentó en enero de 1942. No exactamente 2 meses después de la destrucción de Arizona, y fue escrito por el comandante Alfred Homan. Entre otros informes, escribió un par de notas cortas para la oficina de barcos hablando sobre el daño sufrido por Arizona y lo que había podido deducir de las cuentas de los sobrevivientes sobre lo que estaba sucediendo en el Arizona en los minutos previos a su destrucción. Ahora, como nota antes de leer el documento, obviamente sabemos ahora que todos los bombarderos que estaban en la primera ola llevaban bombas de 1.760 libras adaptadas de proyectiles perforantes de 16 pulgadas. Obviamente, el 28 de enero de 1942 no lo sabían, así que cuando describen los diferentes pesos de las bombas, recuerda que esa es su mejor estimación, y nos referimos específicamente a los proyectiles armadura perforante adaptados de 16 pulgadas. El documento dice lo siguiente: el United States Ship Arizona, en la medida en que se puede determinar, sufrió 8 impactos de bomba y un impacto de torpedo que destruyó completamente el barco hacia adelante del marco 88 por fuego y explosión de revistas delanteras. El fuego finalmente se extinguió después de arder 2 días. Se cree que se puede rescatar eventualmente una considerable cantidad de equipo después del marco 90. La información detallada requerida por la referencia C es la siguiente. En general, todo el daño de batalla, el United States Ship Arizona estaba amarrado en el muelle Fox 7 en Pearl Harbor en 7 fathoms y medio de agua cuando tuvo lugar el ataque a las 7:55 del 7 de diciembre de 1941. El calado previo al ataque era de unos 9.7 metros y 15.2 centímetros en la proa y 10 metros en la popa. Impactos de bombas. Una bomba de 500 libras impactó la placa frontal de la torreta número 4 en el lado de estribor, rebotó y atravesó la cubierta en el marco 123, lado de estribor de la cubierta de popa, entre la escotilla del capitán y la torreta número 4, y explotó en la despensa del capitán, destruyendo la despensa del capitán y la despensa del almirante. Un pequeño incendio inició, pero se extinguió rápidamente. Una bomba de 500 libras impactó el barco en el marco 85, cubierta de galería de babor. El ancho del agujero en la cubierta es de aproximadamente 24 pulgadas de diámetro. La profundidad de la penetración no se conoce. 3. Una bomba de 500 libras o 1000 libras golpeó en el marco 96, lado de babor de la cubierta de popa en el almacenamiento de megabytes. La profundidad de la penetración no se conoce. El ancho del agujero en la cubierta es de aproximadamente 24 pulgadas. 4. Una bomba de unas 1000 libras impactó en la cubierta del barco justo delante de la chimenea, marco 67. El agujero en la cubierta del barco mide unos 4 pies de ancho, pero se desconoce la profundidad de penetración. 5. Una bomba pesada de 1000 o 2000 libras bajó por la chimenea, se desconoce el alcance del daño. 6. Una bomba de tamaño desconocido golpeó la cubierta del barco en el marco 66 del lado de babor, cerca del elevador de municiones del cañón antiaéreo número 4. Se desconoce la magnitud del daño provocado por la bomba. 7. Se estima que una bomba pesada perforante de armadura de más de 1000 libras impactó. Impactó en Vauxhall por la torreta número 2, penetrando hasta los depósitos de pólvora, provocando la explosión de los depósitos adyacentes y destruyendo la parte delantera del barco.
Según el informe del oficial al mando del United States Ship Vestal, que estaba amarrado junto al Arizona por babor, de proa a popa, aparentemente el Arizona recibió un impacto de torpedo alrededor del marco 35 por el lado de babor. No se puede determinar el daño causado por el impacto del torpedo, ya que el barco en esa área quedó completamente destruido. Los tanques de combustible estaban al 95% de su capacidad en el área del posible impacto del torpedo. Al comienzo del ataque, el barco estaba en condición material rayos X, con las puertas estancas cerradas bajo la tercera cubierta, excepto los aeropuertos sobre la línea de flotación que estaban abiertos. La condición material Z se estableció parcialmente antes de la destrucción del barco. Los compartimentos de municiones traseros fueron inundados voluntariamente durante el ataque. Así que hay 4 puntos clave de información en este informe. No sabían sobre las bombas de 1.760 libras y lo atribuían a bombas de 500.000 o a veces de 2.000 libras. Primero, Arizona. El barco había sufrido varios impactos de bombas, lo cual es crucial para analizar lo que le habría pasado al Arizona si no hubiese recibido el impacto en el depósito de municiones. Pero mientras que algunos de esos daños más profundos no se pudieron cuantificar debido a la posterior explosión más grande, interrumpiendo cualquier esfuerzo por llegar a esa área, o de hecho, probablemente destruyendo partes de esa área por sí misma, hay que decir que hasta que esa bomba impactó en los depósitos de municiones, Arizona no parece haber sufrido ningún daño que la hiciera incapaz de ser reacondicionada. Ciertamente no estaba en una forma tan mala como algo como West Virginia. El segundo punto a tener en cuenta es que en ese momento pensaban que una bomba había bajado por la chimenea y veremos por qué pensaban eso un poco más tarde. En tercer lugar, pensaron que había sido torpedeada al menos una vez debido al informe del United States Ship Vestal, aunque como veremos más tarde, un examen posterior demostró que este no era el caso y finalmente tenemos la primera estimación de por qué explotó la revista, específicamente que esta bomba penetra en la revista de pólvora negra que provoca la revista de pólvora sin humo, que es la revista principal si quieres, que luego causa la explosión general. Ahora, la razón por la que el Arizona llevaba pólvora negra y pólvora sin humo en ese momento era porque cuando se trataba de las cargas que impulsaban sus proyectiles a largo alcance, al menos para las armas de 14 pulgadas cuando se construyó, utilizaba pólvora sin humo como carga principal, pero esta es algo difícil de persuadir para que explote, por lo que se utiliza pólvora negra como detonador o iniciador o como quieras llamarlo, pero básicamente para detonar la carga principal. Ahora, en los barcos de guerra posteriores, y si alguno de ustedes realiza un recorrido por un barco museo de una clase de acorazado de Carolina del Norte, Dakota del Sur o Iowa, notarán que la carga del detonador, la carga del cebador si lo prefieren, está integrada en la carga principal, pero en los barcos más antiguos esto no siempre fue el caso. Había planes para cambiar sus cargas a esto, pero originalmente la carga de pólvora negra estaba separada de las cargas principales y debido a que la pólvora negra era mucho más sensible, se almacenaba en un área separada de los depósitos de municiones, pero como dije, más sobre eso más tarde. El otro informe al que aludimos del 28 de enero de 1942 fue sobre el control de daños, por lo que se lee de la siguiente manera. La información sobre las condiciones durante y después de los ataques aéreos del 7 de diciembre 1941 requerida por los párrafos con letras en la referencia a una carta circular se presenta así. 1. La única información disponible sobre la condición material durante el ataque proviene de declaraciones de los pocos supervivientes a bordo. Hasta ahora, la exploración se ha limitado a las cubiertas principal y segunda en popa, sin incluir las partes más vitales del barco. Se pueden deducir algunas conclusiones sobre los hábitos y prácticas de la tripulación. Casi todas las puertas y accesorios 10 estaban cerrados a las 7:55, un domingo por la mañana. Muchas puertas y accesorios y también seguían cerrados desde la noche anterior. Varios de los espacios de ingeniería que no estaban en uso se encontraban en condición Z y bajo llave. Esto incluía los callejones de los ejes, las salas de máquinas y las salas de fuego, pero no los dinamos, evaporadores y máquinas de hielo.
Y Uri, parte 1, este ataque fue tan repentino que se permitió poco tiempo para establecer la condición Z antes de que los depósitos de Ford explotaran y demolieran completamente todo el barco hacia adelante del marco 88 de parte 2. A partir de las declaraciones de los supervivientes, se cree que la condición material Z estaba casi establecida en las torretas 3 y 4, pero no completamente establecida. No hubo supervivientes de las torretas 1 y 2, pero no hay razón para creer que no estaban también en condición Z o muy cerca de ella. De parte 3. Hay buenas razones para creer que la división de calderas y la parte B del barco debajo de la tercera cubierta probablemente estaba en condición Z poco después de que comenzó el ataque y probablemente antes de que se observara que una bomba caía por la chimenea de parte 4. A partir de la experiencia de establecer la condición Z, las declaraciones de los supervivientes y el trabajo exploratorio, hasta ahora es bastante seguro que la condición Z no estaba completamente establecida en la tercera cubierta y probablemente la mayoría de las escotillas blindadas de la tercera cubierta todavía estaban abiertas. Esto puede empeorar a medida que avanzan las labores de rescate. La destrucción total de la parte delantera del barco dificultará la obtención de información positiva sobre esta parte del barco. Alrededor de 15 minutos después del inicio del ataque, las revistas delanteras explotaron y los esfuerzos subsecuentes para cerrar el barco fueron inútiles. La destrucción total sin supervivientes de ninguna posición del barco dificulta determinar la efectividad de la compartimentación estanca. El barco se asentó por días y se observó aire escapando en varias zonas, lo que sugiere que algunos espacios se inundaron lentamente. No obstante, los testimonios de los sobrevivientes sugieren que la inundación fue generalizada tras la explosión del arsenal. El agua llenó rápidamente la torreta 4, lo que no habría ocurrido si Z estuviera bien ajustado. Algunas puertas en la parte trasera podrían haber sido reventadas por una bomba que golpeó la torreta 4 en la placa lateral, pero aún no hay evidencia positiva, no hay información disponible. Muchos incendios fueron iniciados por los impactos de las bombas y toda la parte delantera del barco fue incendiada después de la explosión del depósito de municiones, las cubiertas ardieron fácilmente y mucho aceite flotante aumentó el fuego, y el viento llevó el humo hacia adelante en una nube negra oscureciendo todo hacia adelante. Los vapores y el humo amarillo salieron de algunos durante algún tiempo de los agujeros de las bombas JKL y M. Un temprano impacto de bomba en la chimenea interrumpió el principal. Las bombas de incendios y centina fallaron, dejando sin agua para combatir el fuego. Se usó dióxido de carbono en la popa para apagar pequeños incendios, pero el incendio general en la proa estaba fuera de control. No se pudo evaluar la efectividad del equipo extintor. La destrucción temprana de los espacios de ingeniería dejó al barco sin energía, luz y servicios telefónicos. Las linternas se utilizaron efectivamente en las torretas, pero el suministro fue insuficiente para la emergencia. Muchos hombres sufrieron quemaduras graves e incluso fatales por la explosión de los almacenes. La ropa a prueba de explosiones podría haber minimizado las pérdidas, lo que sugiere que se atribuyen algunos daños a esta supuesta bomba. Por la chimenea, que, como veremos más adelante, en realidad no sucedió, pero en general no contribuyen materialmente a cómo se perdió el barco, para ser honesto. El disparo del cargador se nota en otra sección, donde se evidencia que todo en los espacios de ingeniería estaba muerto y roto. Por lo tanto, el equipo de extinción de incendios no habría sido de ninguna utilidad en cualquier caso. Ahora, en cuanto a esos términos X y Z que se contienen en este informe, obviamente para aquellos de ustedes aquellos que están o han estado en la Marina de los Estados Unidos sabrán exactamente lo que significan. Para quienes quizás no lo sepan, la condición 10 es la forma en que se configura el barco cuando éste no está en peligro de ataque o cualquier peligro natural. Hay varias puertas dentro de un barco y deben estar marcadas con una X, Y o Z, por lo tanto, durante la condición X, es decir, el procedimiento normal en tiempos de paz. Las puertas con una X deben permanecer cerradas, pero las puertas con una Y o Z pueden estar abiertas. La condición Y se establece cuando el barco está en el mar entrando o saliendo de un puerto. El contenido está incompleto y no se puede acortar sin perder su significado. Así que en ese punto todas las puertas con una X o una Y deben permanecer cerradas cuando no se utilizan. Y luego la condición Z. Implica cerrar todas las puertas marcadas con X, Y o Z y la condición Z. Se especifica como lo que necesitas establecer durante los cuartos generales. Cuando hay bajas en todo el barco al entrar o salir de un puerto durante la guerra,
o en cualquier momento en que el barco esté en peligro contra incendios, inundaciones u otros daños. Por lo tanto, efectivamente lo que dice el informe es que en términos de su capacidad para resistir el daño entrante, el Arizona estaba en gran medida listo para recibir ese daño. Casi en la condición Z, pero no del todo. Estaba a medio camino entre I y Z en el momento de la detonación, y basándonos en los informes de todas las demás partes del barco donde había supervivientes, no hay ninguna razón particular para suponer que la parte delantera del barco habría estado más avanzada en ese proceso, por lo que habrían tenido algunas condiciones, sus puertas cerradas, pero quizás no todas, así que eso es lo que pensaba la Marina de los Estados Unidos, unidos al comienzo de 1942. Una de las cosas que mencionamos es que como el polvorín y algunas personas han dicho, o bueno, en realidad no, Arizona habría estado usando las cargas de diseño más nuevo donde las bolsas de pólvora negra son parte de la carga en lugar de separadas, y por lo tanto, esta detonación de los polvorines de pólvora negra no podría haber ocurrido. Pero esto es contradicho rotundamente por las propias investigaciones de la Marina de los Estados Unidos unidos en 1943, porque después del análisis inicial que acabamos de ver en 1942, se realizó un análisis mucho más profundo en 1943, al menos en términos de evaluar qué exactamente había estado en el barco y por lo tanto qué podría haber ocurrido. La solicitud de este análisis se hizo a principios de verano y el informe se entregó en octubre de 1943, presentado por un capitán R. Payne. Ahora, las primeras 3 secciones del informe detallan los esfuerzos realizados por los buzos, a dónde fueron, qué condiciones enfrentaron y demás, y aunque son lecturas interesantes, no son particularmente relevantes para lo que estamos viendo, que es el daño y la causa de la pérdida, por lo que vamos a retomar esta narrativa en particular en la sección 4, parte A. Debido al daño estructural y a los escombros en la parte delantera del barco, ha sido impráctico determinar la trayectoria de entrada de la bomba que se informa en la referencia B que golpeó el barco cerca de la torreta 2. Parece probable por el mayor daño estructural frente a la torreta 1, especialmente en el lado de babor donde la bomba pudo haber penetrado en la torreta 1. B se cree a partir de conversaciones con el personal que estaba asignado al barco en ese momento y el contenido de las revistas delanteras antes del ataque el 7 de diciembre 1941 que contenían lo siguiente: 1. 308 proyectiles de 14 pulgadas en cada torreta números 1 y 2 en las cubiertas de las torretas y en las salas de manejo en la primera plataforma 2. 616 latas de pólvora sin humo para cada torreta números 1 y 2 distribuidas en 6 revistas acomodaticias. Un 424M, A420M, A414M, A413M, A421M y un 423M en la primera plataforma. 3 latas de 25 libras, 25 y 150 cargas número 3 de polvo negro entre las torretas números 1 y 2 en la revista de polvo negro A415M en la primera plataforma, 3.500 latas de polvo sin humo de calibre 51 de 5 pulgadas en las revistas de polvo de 5 pulgadas polvo hacia adelante, distribuido aproximadamente por igual entre las revistas en las primeras y segundas plataformas A4, 2-3.000 il A4, 3-1.000 il y A3, 2-4.000 il, aproximadamente rondas de calibre, munición antiaérea en la revista de calibre 50 del punto adelante A400, 8.000, 6. Aproximadamente 3.500 proyectiles de calibre 5.51 en los pasajes de municiones entre los barcos B-500, 4.000 il y B-500, 5.000 il en la tercera cubierta. 7. Munición de armas pequeñas. Aproximadamente 100.000 rondas de calibre, 5.000 rondas de calibre, 45 y 1.000 cebadores de servicio en A417.000 en la primera plataforma, 875 cebadores de 14 pulgadas en cada torreta, números 1 y 2 en la cámara del arma, y 950 detonadores eléctricos en el tronco A511-2T en la tercera cubierta. Entonces, interrumpiendo brevemente aquí, lo que el capitán Payne había hecho es que había hablado con los sobrevivientes, había mirado lo que decía el manifiesto del barco en la inmediata antesala a 7 de diciembre y había deducido que de hecho la revista 415M contenía una cantidad bastante significativa de pólvora negra. Solo las latas de 25 libras presentes ascendían a aproximadamente 1/3 de tonelada de pólvora y sin mencionar las 150 cargas impares número 3, reanudando la sección del informe C,
Al parecer, la explosión en las revistas delanteras se ventiló por los lados del barco desde el marco 10 hasta el marco 70, subiendo por las cubiertas frente a la torreta número 1. Debido a la extensión general del daño interior entre los marcos 10 y 70, es difícil determinar las revistas exactas en las que tuvo lugar la detonación de alto orden, aunque el daño más severo está entre los marcos 10 y 33. Y se encontraron los siguientes restos de munición en o en las cercanías del barco. En la parte 1 se hallaron granos de polvo de 14 pulgadas sin quemar en la cubierta de popa. Del USS Tennessee, amarrado en el muelle F6 adelante del USS Arizona a unos 400 pies. En la isla Ford a unos 150 metros de la orilla. O una distancia total de aproximadamente 900 pies desde el barco sobre las partes no quemadas del Arizona y en el barro y los escombros dentro y alrededor del barco. De parte 2 se encontró una lata de pólvora de 14 pulgadas en el fondo del tubo de la torre de mando por encima de la abertura de la escotilla. 3 latas de pólvora de 5 pulgadas 51 calibre explotaron. Se encontraron a lo largo de la playa en la isla Ford a una distancia de 350 a 121.9 metros en la parte superior de la llave frontal F7S, donde estaba amarrado el barco. Y en el barro alrededor de los lados del barco y de parte 4 proyectiles de 5 pulgadas 51 calibre sin explotar. Se encontraron en el barro en el lado de estribor, opuesto a los marcos 54 y 2A65 y en la parte trasera de los compartimentos B504.000 IL y B505.000 IL. No se ha recuperado munición en buen estado de la proa del barco. Parte 5. Según el párrafo 1e de la referencia A, se adjuntan los anexos 1, 2 y 3 para detallar los daños principales causados por los impactos de las bombas y la consecuente explosión de los depósitos de municiones delanteros. Los buzos reportaron la siguiente información adicional sobre los daños, generalmente desde la popa hacia la proa, excepto por el daño interior indicado en el anexo 2. El barco después del marco 78 está prácticamente intacto. No se ha hallado evidencia de impactos de torpedos. Se desconoce el estado del fondo plano hacia adelante en el interior de las áreas mencionadas en el párrafo 2A. La estructura inferior en la parte delantera del barco no es accesible desde el interior y está incrustada en el barro por fuera. La coraza y la ampolla están esencialmente en su lugar, excepto por el daño indicado en el anexo 2D en relación con el buceo interior mencionado en el párrafo 2B anterior. Debido a los restos, los buzos no pudieron penetrar más adelante. El marco 76 está en las cubiertas principal y segunda, no delante del mamparo 78 debajo de la tercera cubierta. Sin embargo, en los pasillos de A504M y A505M de la tercera cubierta, se podía acceder hasta el marco 66. En estos espacios, la segunda cubierta, la cubierta se inclinaba hacia adelante y la tercera estaba dividida y soplada hacia arriba. No se pudo acceder al pasaje del bombero 100-501 en la tercera cubierta Desde el marco 62 a babor y estribor, los lados del barco desde la armadura hasta la cubierta superior se abultaron hacia afuera y hacia adelante. Este abultamiento y desgarro interno aumentó tanto que entre los marcos 50 y 10 los lados fueron soplados casi hasta una posición horizontal con partes de las cubiertas superior y principal adjuntas en algunas áreas entre los marcos 34 y 10. Las cubiertas se han derrumbado e inclinado hacia abajo desde aproximadamente el marco 70 hasta el marco 34. Entre los marcos 45 y 34, la cubierta superior está unos 91.4 centímetros por debajo de la parte superior de la armadura en estribor y aproximadamente en la parte superior en babor. Los buzos localizaron el marco 41 en el lado de estribor de la cubierta superior, pero debido a los restos debajo, no pudieron entrar a la escotilla. Pudieron llegar a la segunda cubierta a través de la escotilla correspondiente en el lado de babor, pero no pudieron abandonar las áreas cercanas en la cubierta principal o segunda por los restos y madera flotante. La armadura de absorción, la torre de mando, el tubo de armadura y las torretas número 1 y 2 se han desplomado de sus posiciones habituales según el anexo 2.
y la rejilla de armadura de absorción en la cubierta principal fue examinada hasta donde los restos de las absorciones lo permitieron y se cree que está intacta. Los restos debajo de la escotilla en el fondo del tubo de armadura de la torre de mando impidieron que el buzo abandonara las inmediaciones. Se accedió a la escotilla bajando por el interior del tubo. Después de la eliminación de la torre de mando, no se encontró daño en la cámara del cañón y en el pozo del cañón en la torreta. Dos donde estaban cuando fueron desaguados por bombeo en relación con la eliminación de los cañones, deslizadores y equipo relacionado. La cubierta superior entre los marcos 10 y 34, incluyendo gatos salvajes y ejes, fue enrollada hacia adelante y de otra manera volada, como se indica en el anexo. Dos partes de la cubierta principal y segunda desde aproximadamente los marcos 10 a 20 fueron volados hacia adelante con la cubierta superior de otra manera debido a la pobre visibilidad submarina. No ha sido práctico identificar los diversos miembros estructurales. Una parte de la placa de la segunda cubierta se encuentra aproximadamente a 8 pies por debajo de la parte superior de la armadura en los lados de estribor y babor. El nivel general de los restos es más bajo en la línea central del borde delantero del bar número 1, aproximadamente 28 pies debajo de la parte superior de la barra. Los gusanos y asambleas de rueda para los molinetes de estribor y centro se encontraron atornillados a la tercera cubierta, mientras que la asamblea de babor estaba desaparecida. Ahora, aparte de la descripción bastante seca del horrible daño en la parte delantera de Arizona, hay tres conclusiones principales de esto. No había evidencia de un golpe de torpedo. De hecho, parece que probablemente fue un fallo cercano de una bomba lanzada al mismo tiempo o cerca del mismo tiempo que la bomba que realmente destruyó el Arizona y simplemente aterrizó tan cerca del Arizona que la gente en el Vestal pensó que era un torpedo golpeando el barco. En segundo lugar, la rejilla, teniendo en cuenta que antes pensaban que una bomba había bajado por la chimenea, se examinó y se encontró intacta, por lo que no había ninguna bomba bajando por la chimenea y entrando en los espacios del motor. Y tercero, en términos generales, parece haber algo más de daño en el lado de babor del barco que en el de estribor, lo que indica que quizás la explosión fue más intensa en ese lado y, por lo tanto, potencialmente comenzó en ese lado. Nota interesante, pero no esencial. Es la naturaleza de la munición sin explotar descubierta el hecho de que se encontraron un número considerable de proyectiles de 5 pulgadas sin explotar y latas de pólvora. Fue una indicación bastante clara de que, aunque parte de eso podría haber explotado, probablemente no fueron los depósitos de 5 pulgadas el punto de origen de la gran explosión. Y en segundo lugar, el hallazgo de varios pedazos de pólvora sin humo de 14 pulgadas sin quemar dio una posible pista de que tal vez la revista sin humo de 14 pulgadas no había sido nuevamente el iniciador principal, lo que tendía a cuadrar algo con el informe anterior que apuntaba a las revistas de pólvora negra de 15 pulgadas como los principales culpables, aunque al mismo tiempo la extrema volatilidad de la pólvora negra en comparación con la pólvora sin humo. Esto implica que, aunque los depósitos de pólvora sin humo detonaran primero, los restos del depósito de pólvora negra serían difíciles de ubicar. Esto nos lleva hasta finales de 1944, cuando el comandante de Estado Civil, Holdsworth, presenta el análisis de la pérdida de Arizona el 31 de octubre. Durante este informe hace referencia a una película. El video de la destrucción de Arizona ahora se encuentra en los Archivos Nacionales de Estados Unidos. Se está reproduciendo sobre ti en este momento. Aunque en cámara lenta, ahora lo que te darás cuenta es que Vestal está en el exterior de Arizona y por lo tanto esto se está tomando desde el lado de la isla Ford de Arizona, aunque no necesariamente en la isla Ford en sí, lo que significa que la alineación está completamente mal por alguna razón. Cuando se digitalizó con un volteo horizontal. En este video he volteado este fragmento de película para mostrar la orientación correcta. Y esto es a lo que nos referiremos de ahora en adelante. Ahora bien, hacen referencia en este informe, y en uno posterior que vamos a leer, a varios fotogramas de metraje. Ahora voy a intentar coincidir lo mejor que pueda, pero obviamente ellos tenían acceso a los fotogramas individuales de celuloide, por lo que pueden hacer estimaciones muy precisas, mientras que con lo digital solo puedo avanzar paso a paso y esperar que tenga aproximadamente el fotograma correcto, así que si hay algún error menor, son completamente míos.
Ahora, en este informe, las secciones 1 y 2 son básicamente para ambientar, diciéndole al lector dónde estaba Arizona y que estaba parcialmente entre la condición I y la condición Z. Pero vamos a saltarnos esas de nuevo por razones obvias, así que comenzando en la parte 3, dice que el ataque comenzó a las 07:55. Con bombarderos en picado sobre la estación aérea naval en Ford Island, entonces se iniciaron las medidas del párrafo 2. Esto está pasando de la condición I a la Z. Casi simultáneamente ocurrió un ataque de torpedos en la fila de acorazados. El oficial al mando de Vestal declaró que alrededor de las 8:20 se vio pasar un torpedo por la popa del barco, el cual aparentemente golpeó al Arizona, cuya proa se extendía casi 30.4 metros más allá de la popa de Vestal. Además, afirma que el Arizona recibió un impacto de bomba. Casi simultáneamente, y la revista Ford de Arizona explotó. La referencia B enumera 8 impactos de bomba en el barco, uno de los cuales aparentemente era grande y perforante de armadura. La referencia B es el análisis de 1942. Este fue reportado. Según la referencia B, se informó que golpeó el castillo de proa por la segunda torreta. La explosión de la revista destruyó casi completamente el barco hacia adelante del cuarto mástil. La parte 4 menciona el hallazgo de evidencia de solo 5 impactos de bombas, todos ubicados a popa de la estructura del cuarto mástil. El barco estaba tan destrozado hacia adelante del mástil de proa que la evidencia de un impacto de bomba cerca de la torreta 2 habría sido obliterada. El cinturón de armadura estaba sustancialmente intacto y Pearl Harbor no encontró evidencia de un impacto de torpedo en o debajo de la armadura. Se puede aceptar que un torpedo no golpeó a Arizona. Las diversas secuencias de eventos se comprueban bien dentro de 4 o 5 minutos. Parece que Arizona escapó ilesa del ataque inicial de torpedos cerca de las 8 en punto. Nevada fue alcanzada por un torpedo entre las 8:00 y las 8:10 y West Virginia fue torpedeada aproximadamente al mismo tiempo. Después de este ataque comenzó el ataque de bombardeo en picado al acorazado. En realidad fue el bombardeo a nivel de Kate, pero no importa. Esto ocurrió entre las 8:15 y las 8:20. Según todas las referencias, las bombas golpearon Arizona entre las 8:15 y las 8:20. Por ejemplo, parece que Virginia Occidental fue golpeada por bombas alrededor de esta hora, al igual que Tennessee. Parece que el bombardeo en picado continuó desde aproximadamente las 8:10 hasta las 8:30. En esta fase del ataque, la referencia F, de la cual está disponible una tira de película de 3 pulgadas por 5 pulgadas, comprende unas 400 imágenes tomadas a una velocidad de 24 por segundo. La ubicación de la cámara en estas imágenes aparentemente era un punto en la costa noroeste de la isla Kauhua, donde se estaba construyendo una base de suministros en ese momento. La ubicación exacta es desconocida, pero la ubicación general se puede encontrar en un mapa disponible de Pearl Harbor. Las primeras 45 de estas imágenes muestran el Arizona y el Vestal e incluyen la proa de Nevada y la popa de Virginia Occidental. No parece haber daño en Arizona en estas imágenes, pero se puede ver débilmente evidencia del incendio en la proa de Vestal. Al parecer fue golpeada por una bomba antes de las 8:20. El mástil principal de Virginia Occidental también se ve en estas imágenes, mostrando una inclinación que indica que la nave ya había sido torpedeada antes de capturar las fotos. Esto coincide con los tiempos reportados. La imagen 46 muestra claramente una explosión en la proa del Arizona. Se calcula que la imagen 46 se capturó 0,5 segundos después de la detonación. A medida que avanzan las imágenes, el fuego empeora, finalmente envolviendo todo el barco delante del palo mayor. La serie sigue hasta la imagen 208. Entre las imágenes 46 y 208 se observa el desarrollo de un chorro de humo negro del conducto de Arizona. Este chorro de humo negro aparentemente originó el rumor de que una bomba cayó por su conducto. Pearl Harbor no encontró daños en las rejillas de armadura, aunque hubo daños por bombas cerca de las tomas de aire. Las bombas dañaron las tomas de aire en la sala de fuego en funcionamiento, posiblemente la número 6, según algunas evidencias. El humo saliendo de la chimenea era claramente resultado de una combustión incompleta, no de una explosión o incendio. Comenzando con las imágenes en las cercanías del 106, las características y de la conflagración mostrada son algo similares a las de un incendio de aceite. En varios lugares entre las imágenes. 46 y 208 explosiones menores en el Foxley de Arizona y posiblemente en la popa de Tennessee se pueden ver en este contexto. Ver las imágenes. 99 y 136, la imagen 208, definitivamente muestra la explosión de la revista en la que el denso humo negro de la imagen anterior cambia a blanco y objetos luminosos.
Se puede ver hacia el final del carrete. La superestructura inclinada hacia adelante se hace evidente, aunque el humo y la llama oscurecen la estructura del palo de proa. En la serie de imágenes, siguiendo la 208, la imagen 208 ocurrió aproximadamente 7 segundos, 24 cuadros por segundo, después de la detonación mostrada en la imagen 46. No hay evidencia de que las cámaras se detuvieran entre las imágenes 46 y 208. La evidencia sugiere que una detonación de bomba en el Vauxhall causó un incendio grave que involucró aceite de tanques en la parte delantera del barco. Este incendio se extendió rápidamente sobre una gran área y aumentó rápidamente en intensidad. Fue seguido en 7 segundos por una explosión de revista. Al examinar las causas de las explosiones de revista, se investigaron las características de la pólvora sin humo y la pólvora negra. Información pertinente del Manual de Seguridad de Ordenanza publicado en 1 de septiembre de 1941. Se citan a continuación por la Oficina de Ordenanza del Jefe de Ordenanza del Ejército de Estados Unidos. Pequeñas cantidades de pólvora sin humo sin confinar arden con poco humo o ceniza, y sin explosión cuando está confinado o en grandes cantidades, la velocidad de combustión aumenta con la temperatura y la presión bajo ciertas condiciones. Con suficiente iniciación, se ha sabido que la pólvora sin humo detona cuando se almacena en revistas y contenedores o cargas propulsoras. No hay evidencia de que los incendios causen peligros inusuales. Casos en los que la presión es suficientemente grande para resultar en daño estructural han ocurrido involucran la quema o explosión de pólvora sin humo bajo circunstancias no comúnmente encontradas en el almacenamiento del material y contenedores. Sin embargo, hay evidencia irrefutable de que las explosiones de polvos de nitrocelulosa hasta de grandes tamaños son capaces de propagarse de caja a caja cuando se inician por la detonación de cargas de alto explosivo. Se concluye que la pólvora sin humo es difícil de detonar por un incendio, según las condiciones antes mencionadas. También es cierto que con suficiente iniciación, la pólvora sin humo detonará. Con respecto a las propiedades de la pólvora negra, se cita la siguiente información pertinente del mismo manual. La pólvora negra se considera uno de los explosivos más peligrosos conocidos. Cuando se enciende sin confinamiento, arde con violencia explosiva y explotará si se enciende incluso bajo un leve confinamiento. Se puede encender fácilmente con chispas muy pequeñas, calor y fricción. La mayoría de los incendios de pólvora negra comienzan con chispas y explotan tan rápido que es imposible intentar apagarlos. La mayoría de las explosiones de pólvora negra se originan por chispas y la pólvora suelta es sumamente peligrosa. Se puede ver a partir de lo anterior que la ignición de la pólvora negra casi inevitablemente resultará en una explosión. De acuerdo a la referencia A, el Arizona tenía a bordo su dotación completa de pólvora sin humo en 6 revistas entre los marcos 31 y 48 en la primera plataforma. Estas 6 revistas abastecen las torretas 1 y 2. El depósito de pólvora negra se sitúa en la primera plataforma de la línea central entre los marcos 37 y 39. Contenía 1075 libras de pólvora negra. Observará que el depósito de pólvora negra se encuentra rodeado por los de pólvora sin humo. Según referencia A, tras la explosión del depósito, se hallaron latas explotadas de pólvora de calibre 51 de 5 pulgadas en la playa de Ford Island a 350-121.9 metros del lado de estribor del barco. Los depósitos de pólvora de calibre 52.7 centímetros están en la primera plataforma después de los depósitos de pólvora sin humo de 35.56 centímetros entre los marcos 50 y 58, babor y estribor. No hay duda de que los depósitos de pólvora sin humo detonaron. Sin embargo, no está claro qué inició la detonación. Una detonación de bomba en el depósito de pólvora sin humo podría causar una detonación, aunque este tipo de pólvora no representa un peligro excepcionalmente grave. La experiencia del ejército señala que es complicado detonar pólvora sin humo en un incendio, excepto cuando hay confinamiento, alta temperatura, presión y densidad de carga. Nuestra experiencia de guerra ha indicado que se requiere un intervalo de tiempo considerable, mayor a 7 segundos, para que estos factores se acumulen y provoquen una detonación masiva tras un incendio. Un incendio podría propagarse a las revistas por las escotillas abiertas en la tercera cubierta. Hay 5 escotillas cerca de las apuestas de barra 1 y 2, una de ellas casi directamente sobre la revista de pólvora negra. Existe la posibilidad de que un proyectil perforante de armadura japonés modificado de 41.1 centímetros haya penetrado la cubierta blindada STS de 4 pulgadas, iniciando un incendio y la posterior detonación de las revistas de pólvora sin humo.
Sin embargo, esto parece improbable considerando la pequeña carga de explosivo, menos de 31.7 kilogramos de trinitrotolueno en este tipo de bomba, y que las imágenes 46-208 muestran que el incendio inicial estaba definitivamente por encima de la línea de flotación y de gran proporción. Por otro lado, la detonación de 1000 libras de pólvora negra podría iniciar fácilmente una detonación de la pólvora sin humo de 14 pulgadas. La pólvora negra podría haber detonado debido a una bomba debajo de la tercera cubierta o un incendio que se extendió a los depósitos a través de escotillas abiertas en la cubierta blindada. La evidencia sugiere que la última opción es la más probable. En cualquier caso, los 6 depósitos de pólvora sin humo de 14 pulgadas y los 2 de 5 pulgadas detonaron. El colapso del palo de proa no se debió, curiosamente, a la detonación del depósito principal. Una bomba impactó y detonó cerca de la pata de babor del trípode a nivel de la cubierta de la superestructura, cortándola. La pata de estribor no pudo evitar el colapso hacia adelante. La torreta 1 con su barbeta cayó unos 6.7 metros verticalmente y la torreta 2 con su barbeta cayó aproximadamente 7 metros. Toda otra estructura por encima del borde superior de la armadura lateral entre los marcos 10 y 70 fue completamente demolida. De hecho, la mayor parte de ella estaba desaparecida. El cinturón de armadura permaneció sustancialmente en su lugar. Había trozos cortos de la carcasa sobresaliendo casi horizontalmente en la parte superior del cinturón de armadura a ambos lados. Al parecer, una bomba impactó y penetró la cubierta de Vauxhall cerca de la torreta 1 o 2, sin duda alguna. Esta bomba, y posiblemente otras, causaron un intenso incendio que pronto cubrió todo Vauxhall. El aceite en la superficie del agua se incendió 7 segundos después del inicio del incendio y tras la detonación inicial de la bomba, las revistas principales explotaron, destruyendo casi por completo el barco hacia adelante del marco 70. Sin duda, las revistas de pólvora sin humo detonaron en masa. Se desconoce si esta detonación masiva resultó de una detonación de bomba en las revistas de pólvora sin humo o negra, o si fue iniciada por un incendio que viajó hacia las revistas de pólvora negra a través de escotillas abiertas. Sin embargo, el lapso de 7 segundos entre la primera detonación y la detonación de las revistas principales, junto con el intensificador visible sobre la línea de flotación, hace más razonable la última suposición. Cuando sea oportuno, se discutirá este caso con representantes de la Oficina de Ordenanza. Dicho esto, hay un par de problemas con este informe. Como se señaló en el artículo, el estudio de la Marina de los Estados Unidos sobre la pérdida del acorazado Arizona por Chris Wright y Bill Durrance, que se publicó en el volumen 39 número 3 de Warship International en 2002, señalan que una revisión reciente del párrafo 14 anterior, que trata sobre el colapso hacia adelante del trinquete y la superestructura, se explica por el peso combinado de la torre de mando blindada y el tubo, que juntos sumaban alrededor de 400 toneladas y estaban rígidamente unidos a las cubiertas de la superestructura. El estudio de fotografías dañadas muestra que la torre de mando cayó verticalmente después de que los mamparos de soporte debajo fueron volados. El peso de la torre de mando blindada arrastró la superestructura con ella, siguiendo el mástil de trípode. La superestructura detrás de la torre se inclinó hacia adelante porque su extremo posterior permaneció unido mientras la estructura delantera caía. Por otro lado, los 2 niveles del puente sobre la torre de mando, de unos 15 pies de altura en total, colapsaron en un espacio de cerca de 6 pies de altura encima de la torre de mando. Los 2 niveles de cubierta incluían el puente del almirante y la casa del piloto. La pata vertical del mástil trípode delantero podía soportar las partes superiores de control. El mástil principal integraba un tronco de acceso vertical interno y pasajes de cableado para los sistemas de control de fuego en las partes superiores, siendo más grande de lo necesario solo para soporte estructural. Se agregaron patas laterales para evitar que la pata principal colapsara lateralmente por el balanceo del barco o, en menor grado, hacia adelante o atrás por las cargas de inclinación. Por ende, el daño a una pata del mástil de soporte lateral no provocó la caída hacia adelante del mástil principal. El sistema de mástil permaneció mayormente intacto mientras caía hacia adelante, a pesar del intenso movimiento de azote en el mástil del trípode delantero tras la explosión del compartimento principal de municiones delantero. También hay alguna contradicción en el informe, ya que atribuye parte del fuego a los tanques de aceite que se rompieron en el barco, pero también potencialmente que la bomba no llega a los compartimentos de municiones y que el fuego se propaga desde arriba hacia abajo a través de las escotillas.
Ahora, si esas escotillas estaban abiertas o no, exactamente qué tan avanzado estaba el barco en condiciones, y obviamente, como mencionamos antes, no lo sabemos, pero si la bomba no penetró la cubierta de armadura de arriba e inició un incendio que se propagó a través de las escotillas, entonces no podría haber encendido el aceite que estaba en tanques que estaban aún más abajo en el barco. Por el contrario, si los tanques de aceite se incendiaron, eso sugeriría que la bomba había atravesado prácticamente todo el barco y detonado en los tanques de aceite o cerca de ellos, por lo que hay un poco de inconsistencia allí. Ahora, la última pieza de evidencia de la análisis de la Marina de los Estados Unidos que vamos a examinar es un memorándum que se presentó en noviembre de 1947 por el comandante Menife. Creo que así se pronuncia su nombre de todos modos. Y una vez más, hay algo de ambientación en los párrafos iniciales que vamos a omitir, así que retomamos con: en las primeras 45 imágenes no hay daño aparente a Arizona. Sin embargo, hay alguna evidencia de que ya podría haber sido golpeada por bombas justo delante de la torreta 1. Se observa humo y evidencia al pie del poste rey delantero en Vestal. De humo justo fuera de la proa de Arizona y en línea con West Virginia hay una brizna blanca en el agua que podría ser la pulverización de un bombazo cercano. West Virginia ya se ha escorado considerablemente y el humo del incendio es muy evidente. Entre las imágenes 45 y 46 hubo un periodo de tiempo indefinido. Este periodo de tiempo está indicado por la mano que aparece en el lado derecho de la imagen 46, la desaparición de la obstrucción en el lado izquierdo de las imágenes, el movimiento del pilote en la popa del remolcador en primer plano en relación con Vestal y la aparición de humo de la chimenea de Vestal. Tennessee aparece por primera vez en la imagen 46, mientras que West Virginia está prácticamente oscurecida por el fuego en la proa de Arizona. La imagen 46 muestra una explosión en la proa del Arizona. La llama parece ser tan alta como el mástil y muy poco humo está asociado con la llama. En la imagen 53, el humo negro apenas comienza a elevarse verticalmente desde la chimenea de Arizona. Entre las imágenes 53 y 110, el humo negro de la chimenea se eleva verticalmente a una altura aproximadamente 3 veces la del palo mayor en unos 2 segundos y medio. Se cree que el efecto es similar al observado en Crossroads, los experimentos con bombas atómicas de 1946 con objetivos navales, cuando el hollín se desprendió y fue extraído de las chimeneas de los barcos después de la prueba A. Si es así, demuestra que la imagen 46 fue capturada poco después de la gran explosión en la proa del Arizona. El informe luego continúa examinando varios detalles en cuadros específicos, pero lo retomamos nuevamente en el párrafo 15. No está claro si la bomba penetró la tercera cubierta, o un incendio causado por la explosión de la bomba se propagó por una escotilla abierta en la tercera cubierta hacia los almacenes. Según las referencias, probablemente la mayoría de las escotillas blindadas en la cubierta principal estaban abiertas cuando fragmentos de 4 de 5 bombas penetraron la tercera cubierta del Arizona, según evidencia definitiva. La quinta bomba impactó en la torreta 4, lo que podría explicar su detonación sobre la segunda cubierta. Parece que hubo un intervalo de varios segundos entre el impacto de la bomba y la explosión del depósito de municiones. El alférez Haim declaró que el contramaestre pudo informar del impacto de la bomba en la torreta 2 antes de que explotara el depósito de municiones. El temblor del barco evidencia definitivamente una explosión de un depósito de municiones en lugar de una bomba perforante. Según las características del polvo sin humo y negro en el párrafo 10 de la referencia A, se cree que detonaron las 487.5 kilogramos de polvo negro del depósito a 415 m. Se cree que esta detonación se muestra en la imagen 46. Entenheim reportó que logró salir del puente tras la explosión del almacén de municiones y llegar a la superestructura del cuarto mástil en la cubierta de popa. Esto habría sido imposible a través del fuego mostrado en la imagen 208. El humo que se elevó velozmente por la chimenea a partir de la imagen 53 evidencia una gran explosión. Muy poco después de la explosión de la pólvora negra, comenzó un incendio en uno de los depósitos de pólvora sin humo. La evidencia de este incendio se ve en el lado delantero del fuego comenzando en la imagen 61. Las imágenes 99 a través de 1 y 40 indican un mayor desarrollo de este incendio. En la imagen 160, el incendio parece haberse estabilizado y permanece así hasta la imagen 207, un periodo de aproximadamente 2 segundos. Después de un intervalo de longitud indefinida, la imagen 208 muestra el incendio de pólvora sin humo después de haberse extendido por todo el depósito de pólvora sin humo.
Existe evidencia clara de un intervalo de más de 7 segundos entre la detonación de la bomba y el inicio de la explosión del depósito, así como entre el inicio de la explosión mostrada en la imagen 46 y la conflagración general de la pólvora sin humo en la imagen 208. Estos intervalos indican que si se hubiera instalado un sistema de rociado automático en el depósito, se podría haber prevenido su explosión o controlado la propagación del fuego a la pólvora sin humo después de la explosión. Ahora este informe, cuando se combina con los otros informes, contiene algunos bits de información clave. En primer lugar, señala que de los otros impactos de bombas que se pudieron contabilizar en la parte trasera de Arizona, 4 de 5 lograron penetrar la cubierta de armadura. El único que no lo hizo fue uno que rebotó en la cara de una torreta. Así que, ya sabes, ya perdió mucha energía, y posiblemente incluso su capa de perforación de armadura, por lo que parecería que, en general, las bombas pesadas que estaban usando los japoneses eran capaces de atravesar la cubierta de armadura. Esto tendería a descartar la sugerencia de 1944 de que quizás la bomba detonó arriba, inició un incendio, y este incendio se extendió hasta los depósitos de municiones porque no hay indicación de que la bomba golpeara algo como una placa frontal de torreta en el camino hacia abajo. Y así, al igual que todas las demás bombas que golpearon la cubierta directamente, debería haber atravesado, lo que indica que esta bomba habría terminado en los depósitos de municiones. Así que, aunque por supuesto no se puede demostrar definitivamente de una forma u otra debido a la falta de existencia de la mayor parte de Arizona que necesitas para probarlo, parecería que el escenario más plausible para la destrucción de Arizona es que un proyectil perforante de armadura de 16 pulgadas adaptado se convirtió en una bomba que se lanzó. Golpea el Arizona en las inmediaciones de las torretas delanteras, desciende hasta el nivel de la cubierta de armadura, penetra esa cubierta de armadura y termina en lo profundo del barco. Debido a que se ha soltado en un ángulo ligero, no perfectamente vertical, esto le permite viajar un poco en comparación con su punto de impacto. Y lo más probable es que esta bomba termine en o muy cerca de la revista de pólvora negra. Su detonación provoca las poco más de 1000 libras de pólvora negra contenidas en dicha revista. Y la fuerza de esta detonación comienza toda la hollín acumulado en el embudo, de ahí obtienes la pluma de hollín que sale del embudo del Arizona y también comienza una detonación simpática de parte de la pólvora sin humo en el resto de las revistas del barco. Hay un ligero retraso en todo esto que ocurre, y lo que obtienes en la película es que realmente ves lo que son efectivamente dos detonaciones de revistas. Tienes la oleada inicial, que es la detonación de la pólvora negra, seguida poco después. A medida que el efecto se propaga por la detonación de la pólvora sin humo, esto arroja más pólvora sin humo porque no es una detonación completa y ves algo de ella explotando en barcos cercanos. Parte de ella aterrizando en otros barcos cercanos y parte de ella aterrizando en la isla, etc., como se describe en los informes anteriores, y a medida que la nave se abre por la explosión, lo que queda de la pólvora sin humo en este punto continúa ardiendo o deflagrando en este punto, porque ya no está confinado, y eso contribuye a un fuego bastante intenso en curso, que a lo largo de unos segundos irá disminuyendo gradualmente, porque esta es una deflagración bastante enérgica y te deja con los incendios más generales que han quedado en el barco, y a medida que eso sucede, obviamente una buena parte de la proa del barco deja de existir. La explosión está algo dirigida por la cubierta de armadura mayormente intacta sobre ella y el peso de las torretas y las barbetas y obviamente el hecho de que hay bastante armadura allí también, por lo que la bola de fuego tiende a salir del arco de Arizona, así como hacia arriba y alrededor, y debido a la cesación de existencia de una buena parte de la proa de Arizona, las cosas pesadas que están sobre ella, la torre de mando, la superestructura, etc., se derrumban en el vacío, junto con las torretas y nuestras apuestas, y esto arrastra el palo de proa, lo que resulta en las imágenes bastante famosas que se ven inmediatamente después del hundimiento de Arizona. Así que eso resume ¿cuál es la secuencia de eventos más probable para la destrucción del United States Ship Arizona y cómo llegó la Marina de los Estados Unidos unidos a ella en cuanto a la gran pregunta de si esto habría ocurrido o no si ese depósito de pólvora negra no hubiera estado allí? Había trasladado a Arizona a los cargos más nuevos.
Bueno, no es del todo posible probarlo sin un experimento a gran escala. Por un lado, no tendrías la pura concentración de pólvora negra que tenías en Arizona. Por otro lado, si la bomba está recogiendo en un depósito de pólvora sin humo convencional y cada una de las cargas allí tiene su propia pólvora negra integrada, primero entonces, es una suposición de cualquiera si obtendrás una deflagración lenta de algunas de las cargas o si la fuerza de la bomba realmente activaría los parches de cebador dentro de las cargas de pólvora sin humo que luego activarían las cargas de pólvora sin humo como si estuvieran en un cañón de arma que luego activaría la revista. De todos modos, obtendrías una explosión ligeramente diferente, una más continua en lugar de una de 2 etapas que obtuviste con Arizona. Pero si eso destruiría el barco o si ocurriría en absoluto, afortunadamente, ningún tripulante de un acorazado rápido estadounidense ha podido confirmarlo. Eso es todo para este video. Gracias por verlo. Si tienes comentarios o sugerencias para revisar un barco, déjanos saber abajo. No olvides comentar en la publicación fijada para preguntas de dique seco.